Un millonario invita a su ex a su boda, pensando que es la venganza perfecta. Quiere que ella vea la vida que perdió, la riqueza, el poder, la prometida perfecta a su lado. Pero cuando ella entra, no está sola. 3 niños idénticos la acompañan, con ojos que reflejan los suyos. La sala queda en silencio. Su corazón late con fuerza. Ella solo dice 2 palabras, palabras que lo cambiarán todo. ¿Qué dijo? ¿Y qué secreto ha guardado durante años? Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la oficina del penthouse de Ethan Montgomery, pintando rayos dorados sobre su escritorio de caoba. Tamborileaba los dedos contra la madera pulida, repasando la lista de invitados a la boda con la misma intensidad que solía reservar para los contratos millonarios. Las pruebas de las invitaciones están listas para su aprobación, señor Montgomery. Su asistente, Sarah, colocó un grueso sobre de crema ante él. Ethan levantó la muestra de la invitación, admirando las letras plateadas en relieve que anunciaban su próxima unión con Isabel Whitmore. Todo tenía que ser perfecto. Isabel no aceptaría menos. Su teléfono vibró, hablando de su prometida. «Querido». La voz de Isabel ronroneó a través del altavoz. «Solo verificando que todo esté listo para la gala de esta noche». «Por supuesto». Ethan se ajustó la corbata, aunque ella no podía verlo. «¿Cuándo te he fallado?» «Nunca. Por eso me caso contigo». Su risa tintineó como cristal caro. «Nos vemos esta noche». Horas después, el salón de baile del Hotel Gran Plaza brillaba con copas de champán y vestidos de diseñador. Ethan estaba cerca del bar observando a Isabel desenvolverse en la sala con encanto ensayado. Así que Daniel Carson se acercó a su lado tomando una bebida. ¿El gran día se acerca, listo para ser un hombre casado? Tan listo como siempre. Ethan dio un sorbo a su whisky. Los ojos de Daniel se arrugaron con picardía. ¿Seguro de eso? ¿No hay pensamientos persistentes sobre cierta diseñadora que desapareció hace 5 años? ¿Ava?» Ethan apretó el vaso con más fuerza. «Historia antigua». ¿De verdad?» Daniel levantó una ceja. «Entonces, ¿por qué todavía pones esa cara cada vez que alguien menciona su nombre?» «¿Qué cara?» «Esa, justo ahí». Daniel señaló el rostro de Ethan, como si hubieras tragado algo amargo. «Pasé página hace mucho tiempo». La voz de Ethan era cortante. «Demuéstralo», desafió Daniel con una sonrisa. «Invítala a la boda. Deja que vea lo que dejó atrás». «Eso es una idea interesante». La voz de Isabel flotó desde detrás de ellos. Se había acercado tan silenciosamente que ninguno de los 2 hombres lo había notado. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Cerrar ciclos es importante, querido. Deberíamos invitarla». Ethan miró entre la expresión burlona de su amigo y la calculadora de su prometida. Orgullo y viejas heridas se mezclaban con el whisky en su estómago. «¿Sabes qué? ¿Por qué no?» De regreso en su oficina a la mañana siguiente, lidiando con una ligera resaca, Ethan escribió el nombre de Ava Carter en la lista de invitados. Sarah la recogió sin hacer comentarios, y en pocas horas, las invitaciones estaban selladas y enviadas. Después de eso, lo dejó de lado, concentrándose en el trabajo y los preparativos de la boda. 3 semanas después,
Sara colocó un pequeño montón de tarjetas de confirmación en su escritorio. Las respuestas están llegando de manera constante, informó. He marcado una que tal vez quieras ver personalmente. Ethan revisó las tarjetas hasta encontrar la que ella mencionaba. Su corazón se detuvo un instante al ver la escritura familiar. Allí, en elegante tinta azul, había una sola palabra que lo cambiaría todo. Sí. La tarjeta temblaba ligeramente en su mano. No había esperado realmente que ella respondiera, y mucho menos que aceptara. ¿Qué juego estaba jugando? ¿Señor? La voz de Sara interrumpió sus pensamientos. ¿Debería agregar a la señorita Carter al conteo final? Ethan colocó la tarjeta cuidadosamente sobre su escritorio. Sí, dijo con una voz más firme de lo que se sentía. Agrégala a la lista. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles mientras Ava Carter caminaba por la tranquila calle hacia el buzón de su edificio. Sus desgastadas bailarinas rozaban el concreto, acompañando el suave ritmo de sus pasos. El camino familiar se sentía diferente hoy, cargado de una anticipación que no podía explicar. Facturas, anuncios, y luego su corazón se detuvo. Un grueso sobrecolor crema con letras plateadas llamó su atención, su textura elegante destacándose entre el correo mundano. Sus dedos temblaron al leer el nombre, Ethan Montgomery. La invitación era todo lo que esperaba de él. Papel lujoso, diseño elaborado, anunciando su boda con Isabel Whitmore en el Grand Plaza Resort. Las letras en relieve parecían burlarse de ella con su perfección. De vuelta en su pequeño pero acogedor apartamento, Ava se sentó en la mesa de la cocina, la invitación frente a ella como una bomba de tiempo. La luz del sol se filtraba por la ventana, reflejándose en las letras plateadas. El sonido de los dibujos animados llegaba desde la sala, donde sus hijos veían sus programas matutinos de sábado, sus risas en marcado contraste con el tumulto en su corazón. Se va a casar. La voz de Ava temblaba mientras hablaba por teléfono, su mano libre aferrándose al borde de la mesa. ¿Qué? La voz preocupada de Sophie crujió a través del altavoz. ¿Quién se va a casar? Ethan, él. Ava tragó con dificultad, su garganta apretada por la emoción. Me invitó a su boda. Ese idiota arrogante. La indignación de Sophie fue inmediata y feroz. Después de todo lo que pasó, no me digas que estás pensando en ir. La mirada de Ava se desvió hacia la sala, donde Liam ayudaba a Noah con un rompecabezas, mientras Theo hacía zoom con su coche de juguete sobre la mesa de café, emitiendo suaves sonidos de motor. Su cabello oscuro y sus rasgos afilados eran el reflejo de su padre, un recordatorio diario de lo que había dejado atrás. Los niños, Sophie, ya tienen 5 años. ¿No merecen conocer a su padre? Su voz se quebró al decir «padre». ¿El mismo padre que siguió adelante tan públicamente después de que desapareciste? ¿Qué ha aparecido en todas las páginas de Sociedad con esa mujer Whitmore? La voz de Sophie se suavizó con compasión. Cariño, te vi construir una vida para esos niños tú sola. No le debes nada. ¿Y si me equivoco?, susurró Ava, observando a Theo reírse de algo que Noah dijo, mostrando sus hoyuelos idénticos. ¿Y si mantener este secreto me hace igual que mis propios padres? El silencio se extendió entre ellas, cargado de recuerdos compartidos. No eres nada como tus padres, dijo finalmente Sophie, con un tono lleno de lealtad. Pero si estás segura de esto, estoy aquí para ti. Decidas lo que decidas. Esa noche,
Después de reservar su boleto a Nueva York con dedos temblorosos, Ava siguió la rutina familiar de acostar a sus hijos. Ayudó a Theo a ponerse su pijama de cohete, alisando las arrugas. Se aseguró de que Noah tuviera su pingüino de peluche favorito bien sujeto bajo el brazo, y escuchó el detallado relato de Liam sobre su día en la escuela, tratando de memorizar cada palabra. Mientras arropaba a Noah, la voz somnolienta de Theo preguntó: «Mami, ¿por qué pareces triste?» El corazón de Ava se encogió dolorosamente. Se sentó al borde de su cama, mirando a sus 3 preciosos hijos. Los ojos observadores de Liam la miraban con atención, demasiado perceptivos para su edad, mientras Noah abrazaba a su pingüino más cerca, con el labio inferior temblando ligeramente. «No estoy triste, cariño», dijo alisando el cabello alborotado de Theo, tan parecido al de su padre. «Solo pienso en cuánto los quiero a los 3. Hasta la luna y de regreso», susurró Noah su frase familiar, con los ojos ya medio cerrados. «Hasta la luna y de regreso infinitas veces», respondió Ava, besando cada frente por turno, inhalando su dulce y limpio aroma. Se quedó un momento más, observando sus rostros pacíficos a la suave luz de la lámpara de noche, memorizando cada detalle. «Lo prometo», susurró, su voz apenas audible en la tranquila habitación. «Pase lo que pase, siempre los protegeré». Las palabras se sintieron tanto como una oración, como un grito de batalla. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los impecables terrenos de la finca de Ethan Montgomery. Rosas blancas bordeaban el camino curvo, sus pétalos capturando la luz dorada como diamantes esparcidos. Dentro, el personal se movía apresuradamente, organizando elaborados arreglos florales y ajustando la posición de delicadas copas de cristal que brillaban bajo las ornamentadas arañas. El aire estaba impregnado del aroma de flores frescas y madera pulida, una combinación que acentuaba la opulencia de la ocasión. Ethan se encontraba en el gran vestíbulo, ajustándose la corbata por 3ª vez, mientras Isabel dirigía a los decoradores con instrucciones precisas. Su vestido plateado de diseñador capturaba la luz al moverse, haciendo juego con los acentos metálicos dispersos por todo el lugar. El sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol resonaba como un metrónomo, marcando el ritmo del caos controlado a su alrededor. «Las rosas deben estar exactamente a 2 pulgadas de distancia», ordenó, su voz resonando en la sala con autoridad ensayada. «Y esos lazos no son del tono correcto de dorado. Deberían ser color champán, no bronce. Cámbienlos de inmediato». Ethan asintió mecánicamente cuando ella se volvió hacia él en busca de aprobación. Pero su mente se sentía distante, como si estuviera observando todo a través de una niebla. La grandeza a su alrededor parecía excesiva, casi asfixiante. Cada cristal y flor más una prisión que una celebración. «Todo se ve perfecto», dijo automáticamente, las palabras sintiéndose vacías en su boca, con sabor a obligación en lugar de alegría. Daniel apareció a su lado, con una bebida en la mano, observando el caos controlado con las cejas levantadas. Su presencia era un consuelo familiar en ese mar de extravagancia. «¿Estás bien? Pareces estar en un funeral en lugar de en el ensayo de tu boda». «Estoy bien», respondió Ethan brevemente, pero sus ojos seguían desviándose hacia la entrada, buscando algo o a alguien que no admitiría estar esperando. «¿Pensando en Ava?» La voz de Daniel bajó de tono, con preocupación evidente. «Sabes que probablemente no vendrá». Ethan forzó una risa que no llegó a sus ojos,
el sonido quebradizo en el elegante espacio. Por supuesto que no vendrá. De todos modos, solo era una broma. Enderezó los hombros, tratando de sacudirse la extraña pesadez en su pecho, que parecía crecer con cada minuto. La llegada de la familia de Isabel proporcionó una distracción bienvenida. Su padre, Richard Whitmore, se acercó con el paso seguro de un hombre acostumbrado a dominar las salas, su traje caro un complemento perfecto para la grandeza de la velada. «Ethan». Richard le estrechó la mano firmemente, su agarre casi incómodo. «Espero con ansias finalizar esa fusión la próxima semana. El momento de la boda no podría ser mejor para los informes trimestrales». Algo frío se asentó en el estómago de Ethan, extendiéndose como hielo por sus venas. Logró esbozar una sonrisa tensa, recordando la pila de contratos esperando en su oficina, cada página otro eslabón en una cadena que él mismo había forjado. El elegante salón de baile vibraba con conversaciones y el suave tintineo de copas de champán. Los camareros se deslizaban entre la multitud, llevando bandejas de plata con aperitivos, mientras la música de cuerdas flotaba en el aire. Pero en la entrada, el tiempo parecía haberse detenido. El mundo de Ethan se redujo a los 3 pequeños rostros que lo miraban con curiosidad inocente. Sus piernas parecían estar enraizadas al suelo de mármol mientras contemplaba su cabello oscuro, la misma terquedad en sus mandíbulas y ojos que eran el reflejo de los suyos. La semejanza era innegable, como mirar fotografías de sí mismo de niño, multiplicadas por 3. Ava estaba detrás de ellos, su mano descansando protectora sobre el hombro de cada niño. Llevaba un sencillo vestido azul marino que la hacía lucir elegante y accesible, tan diferente de los atuendos extravagantes que lo rodeaban. Su rostro estaba sereno, pero Ethan podía ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor en sus manos. Los niños susurraban entre ellos, señalando de vez en cuando las elaboradas decoraciones a su alrededor. Uno tiró del vestido de Ava, preguntándole algo que la hizo sonreír suavemente a pesar del ambiente cargado. Antes de que Ethan pudiera encontrar su voz, el sonido agudo de unos tacones anunció la llegada de Isabel. Apareció a su lado como un fantasma, su vestido plateado capturando la luz mientras envolvía su brazo con su mano perfectamente cuidada. Su agarre era firme, posesivo. «Necesitamos hablar», dijo Ava, su voz firme y clara a pesar del caos que se desataba en susurros a su alrededor. Los otros invitados habían notado a los recién llegados, y el volumen de los murmullos aumentaba como una marea. Ethan sintió la garganta seca. «¿Hablar?», logró articular con dificultad. «¿Hablar de qué? ¿De cómo desapareciste? ¿De cómo tú...?» Sus ojos volvieron a posarse en los niños, su mente rehusándose a completar el pensamiento. «Quizás este no sea el mejor momento», interrumpió Isabel con suavidad, su sonrisa social perfectamente en su lugar. «Estamos en medio del ensayo de nuestra boda». «Esto no es entre tú y yo, Isabel», respondió Ava, su tono firme pero sin dureza. «Esto es entre él y yo». Sus ojos no se apartaban del rostro de Ethan, esperando su respuesta. Ethan se sentía como si se estuviera ahogando. Cada revelación lo arrastraba más profundo. Los niños tendrían que 5, 6 años. Su mente retrocedió, calculando fechas, recordando la última vez que había visto a Ava. Todo encajaba con una precisión devastadora. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos dispersos, uno de los trillizos se separó de sus hermanos. El niño avanzó con pasos decididos, sin mostrar la timidez que sus hermanos exhibían. Se acercó y tiró del pantalón de Ethan, mirándolo con unos ojos sorprendentemente familiares.
¿Eres nuestro papá?, preguntó Theo, su joven voz resonando claramente en la ahora silenciosa sala. La pregunta quedó suspendida en el aire como un cristal frágil y afilado. Todos los invitados se congelaron, las conversaciones muriendo a media frase. El único sonido era la suave música clásica que seguía sonando de fondo, ahora absurdamente fuera de lugar. Ethan miró la pequeña mano que agarraba su pantalón, el rostro esperanzado que se alzaba hacia él. Sentía el pecho demasiado apretado para respirar. Los dedos de Isabel se clavaban en su brazo, pero apenas lo notaba. Todo lo que podía ver eran sus propios rasgos reflejados en el rostro de ese pequeño, en los rostros de los 3 niños, y la verdad que no podía negar. El elegante salón de baile cayó en un silencio ensordecedor, roto solo por la suave música clásica que ahora parecía discordante y fuera de lugar. Las lámparas de cristal brillaban sobre sus cabezas, su luz capturando las expresiones congeladas de los invitados reunidos. El corazón de Ethan retumbaba en su pecho mientras miraba al pequeño que agarraba su pantalón, sus diminutos dedos arrugando la tela perfectamente planchada. La inocente pregunta de Theo resonaba en su mente. ¿Eres nuestro papá? Los otros 2 niños se acercaron a su hermano, sus rostros idénticos llenos de curiosidad y esperanza. Sus trajes de diseñador, claramente elegidos con esmero, no podían ocultar su inquietud infantil. La garganta de Ethan se secó al notar más similitudes. La forma en que inclinaban la cabeza, el ligero fruncimiento de sus cejas, incluso la manera en que se paraban con los hombros rectos. Era como mirarse en un espejo de su propia infancia, hasta el cabello oscuro y rebelde que se negaba a permanecer perfectamente peinado. Los labios perfectamente pintados de Isabel se curvaron en una sonrisa fría mientras apretaba el brazo de Ethan, sus uñas manicuredas clavándose en su manga. «Creo que te has confundido de hombre, cariño», dijo, su voz impregnada de una dulzura falsa, cada palabra calculada para desestimar a los niños. No, no se ha confundido. Las palabras tranquilas de Ava cortaron la tensión como un cuchillo, firmes y seguras a pesar del latido acelerado de su corazón. La cabeza de Ethan se alzó de golpe, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y creciente furia. «Explícate. Ahora». Su voz era aguda, apenas conteniendo la tormenta de emociones que bullía en su interior, su mandíbula apretada con tal fuerza que parecía dolorosa. Ava miró a su alrededor, observando a los invitados que habían abandonado toda pretensión de no escuchar. Algunos ya tenían sus teléfonos en mano, capturando el drama que se desarrollaba ante ellos, sus rostros iluminados con un deleite escandaloso. «No aquí», dijo con firmeza, acercando a los niños hacia ella, protegiéndolos de las miradas curiosas. Las manos de Ethan se cerraron en puños a sus costados, sus nudillos blancos por la tensión. Se volvió hacia Daniel, que había aparecido silenciosamente a su lado, una presencia constante en el caos. «Llévalos al salón privado», ordenó entre dientes. «Nadie más los sigue». Daniel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sus años de amistad con Ethan se evidenciaban en su rápida respuesta. «Por aquí», dijo suavemente a Ava y a los niños, guiándolos hacia el interior de la mansión, creando un escudo entre ellos y los crecientes murmullos. Detrás de ellos, los susurros se hicieron más fuertes, extendiéndose por la multitud como un incendio. ¿Quiénes son esos niños? ¿Se parecen tanto a él? ¿Y la pobre Isabel? Los murmullos crecían como olas contra la orilla, amenazando con ahogar la música restante. Isabel permanecía rígida,
su rostro enrojecido por la ira mientras veía a Ethan seguir al grupo. Su cena de ensayo, perfectamente planeada, se desmoronaba a su alrededor, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La copa de champán en su mano temblaba ligeramente, amenazando con derramar su contenido. El salón privado era un marcado contraste con el caos que habían dejado atrás. Muebles de cuero rico y paneles de madera oscura creaban una atmósfera de lujo del viejo mundo, el aire pesado con el aroma del cuero y el barniz. Los ojos de los niños se agrandaron ante las decoraciones ornamentadas, los marcos dorados y los decantadores de cristal captando su atención, pero se mantuvieron cerca de su madre, sintiendo la tensión en el aire como una tormenta que se avecina. Ethan cerró la pesada puerta detrás de ellos con un clic decisivo. El sonido pareció resonar en la silenciosa habitación, aislándolos del mundo exterior. Ethan se giró lentamente, su rostro duro e inescrutable mientras fijaba su mirada en Ava, años de emociones enterradas, amenazando con salir a la superficie. ¿Son míos? La pregunta salió apenas como un susurro, pero llenó toda la habitación, colgando en el aire entre ellos como algo tangible. Ava levantó la barbilla, encontrando sus ojos sin vacilar, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz firme. Sí. El pesado silencio en el salón privado solo era interrumpido por el suave tic-tac de un reloj antiguo, cuyo péndulo oscilaba con ritmo constante contra la caja de caoba. Ethan se sentó en el mullido sofá de cuero, con la cabeza entre las manos, sus hombros tensos bajo su caro traje. Los trillizos se acurrucaron cerca de Ava, sus pequeños cuerpos pegados a sus piernas mientras observaban a su padre con una mezcla de curiosidad e incertidumbre, sus suéteres azules a juego haciéndolos parecer aún más idénticos de lo habitual. Liam, ligeramente delante de sus hermanos, mantenía sus ojos fijos en Ethan. Su joven rostro mostraba una seriedad más allá de sus años, su postura protectora reflejando la habitual de su madre. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños a sus costados, listo para defender si era necesario. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Ethan finalmente rompió el silencio, fría y afilada como el hielo. Levantó la cabeza, sus ojos duros con ira y dolor, las líneas alrededor de su boca profundizándose con la tensión. Ava sostuvo su mirada con firmeza, su mano descansando protectora sobre el hombro de Noah, sus dedos apretando suavemente para tranquilizarlo. No confiaste en mí. Tomaste tu decisión. Su voz era tranquila pero firme, cargando años de dolor enterrado. Esa noche, cuando me fui, acababa de enterarme de que estaba embarazada. Vine a decírtelo, pero en su lugar... Hizo una pausa mirando a los niños antes de continuar con cuidado. Me acusaste de traición, de usarme por dinero. Las cosas que dijiste... Tragó con dificultad, su mano libre moviéndose inconscientemente hacia su garganta. Me rompiste por completo. Las manos de Ethan se cerraron en puños apretados, sus nudillos blancos por la tensión, el oro de su reloj captando la luz de la tarde que entraba por las ventanas de suelo a techo. Pudiste haber luchado por mí, dijo entre dientes, cada palabra pareciendo costarle algo. Tú tampoco luchaste por mí, respondió Ava, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme, sus ojos esmeralda brillando con lágrimas no derramadas. Mientras sus padres enfrentaban su doloroso pasado, los trillizos comenzaron a alejarse del lado de Ava, atraídos por los detalles lujosos de la habitación como polillas a la llama. Theo, el más aventurero de los tres, se dirigió a la costosa silla de oficina de cuero de Ethan, sus ojos brillando con picardía.
Se subió a la silla con una determinación infantil, sus pequeños pies colgando sobre el suelo mientras giraba con risas de alegría, el cuero crujiendo suavemente bajo él. Noah, el más callado de los hermanos, se quedó absorto frente a un majestuoso piano que dominaba una esquina de la habitación, su superficie brillando con la luz de la tarde. Su pequeña mano se extendió para tocar la superficie negra y pulida, pero se retiró rápidamente, como si temiera dejar huellas en su acabado perfecto. Su reflejo se desvanecía sobre la madera lacada, un diminuto espejo de su incertidumbre. La escena creaba un marcado contraste. La exploración inocente de los niños frente a la pesada atmósfera de arrepentimiento y amargura entre sus padres. Liam permanecía alerta, sus ojos moviéndose entre sus hermanos y los adultos, listo para intervenir si era necesario, sus pequeños hombros cargando con el peso de la responsabilidad demasiado pronto. La atención de Ethan se desvió hacia los niños y algo en su expresión cambió, el hielo en sus ojos comenzando a derretirse. La dura ira en su mirada se suavizó al ver a Theo girar en su silla, observar el acercamiento reverente de Noah al piano y notar la postura protectora de Liam. Sus gestos eran dolorosamente familiares. La forma en que Theo fruncía el ceño concentrado al intentar alcanzar los controles de la silla. Cómo los dedos de Noah se movían con el deseo de tocar las teclas del piano. La determinación en la mandíbula de Liam. Era como verse a sí mismo a esa edad, multiplicado por 3, un espejo reflejando fragmentos de su propia infancia. Pero las palabras de Abba resonaban en su mente, un recordatorio doloroso de cómo habían llegado a este punto, cada sílaba una punzada aguda en su conciencia. Había dejado que otros envenenaran su mente contra ella. Permitió que sus inseguridades superaran su confianza y finalmente dejó que alguien más controlara su destino. El peso de esas decisiones lo aplastaba ahora, tan pesado como la culpa en su pecho. A la mañana siguiente, el sol filtraba su luz a través de las ventanas del penthouse, pero Ethan no había dormido. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos mientras se paraba junto a la ventana, su reflejo demacrado en el cristal. Cada momento con Abba pasaba por su mente como una película que no podía detener. Sus peleas, las acusaciones, la forma en que su rostro se desmoronó cuando la llamó cazafortunas. Su estómago se retorcía con el recuerdo. Algo no cuadraba. Las piezas no encajaban. Alguien le había alimentado deliberadamente mentiras sobre Abba. Le había mostrado fotos trucadas. Había susurrado veneno en su oído. ¿Pero quién ganaría destruyéndolos? Tomó su teléfono y llamó a Daniel. Necesito que investigues todo desde entonces. Cada detalle, cada persona que tuvo acceso a información sobre nosotros. Algo está mal, y necesito saber qué es. La voz de Daniel era grave. Empezaré de inmediato. Pero Ethan, ¿qué vas a hacer con los chicos? Ethan no respondió. En su lugar condujo hasta la casa de huéspedes donde Abba y los trillizos se estaban quedando. A través de la ventana, vio una escena que le hizo doler el pecho. Abba estaba sentada en un sillón mullido, sus dedos delicados trenzando el cabello oscuro de Liam. En el suelo, Theo y Noah estaban inclinados sobre un libro para colorear, discutiendo sobre quién usaría primero el crayón azul. «Ese es mi color favorito», protestó Theo, intentando alcanzar el crayón. «Siempre te quedas con el azul», se quejó Noah, alejándolo de su hermano. Algo cambió dentro del pecho de Ethan, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Su mano tembló ligeramente al golpear la puerta. Hubo una pausa, luego pasos. Abba abrió la puerta. Su expresión era cautelosa. Después de un momento,
se hizo a un lado para dejarlo entrar. 3 caras idénticas se volvieron para mirarlo. El rostro de Theo se iluminó con una amplia sonrisa, mostrando un diente frontal ausente. Noah inclinó la cabeza, estudiando a Ethan con curiosidad silenciosa. La expresión de Liam se mantuvo cautelosa. Su cabello medio trenzado lo hacía parecer más joven de lo que normalmente aparentaba. Ethan se dejó caer en el borde de un sillón. Su habitual confianza lo había abandonado. Había negociado acuerdos por miles de millones, enfrentado salas de juntas llenas de tiburones, pero sentarse allí con 3 pequeñas versiones de sí mismo lo dejaba completamente perdido. Theo se levantó del suelo, abandonando la pelea por el crayón azul. Sus ojos brillaban con picardía mientras se acercaba a Ethan. «Hola, señor. ¿Tienes nombre?» La franqueza de la pregunta sacó una risa de Ethan. «Sí», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Es Ethan». Los ojos de Theo se abrieron de par en par con deleite. «Es un nombre genial». Sonrió mostrando de nuevo su diente faltante. «Pero me gusta más papá». El corazón de Ethan se detuvo en su pecho. La palabra quedó suspendida en el aire como algo tangible, lleno de peso y significado. Liam cruzó los brazos, su trenza deshaciéndose. «Mamá dijo que no podemos llamarlo así todavía». Su joven voz era firme, protectora. Los ojos de Ethan encontraron los de Ava. Ella sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Su silencio decía mucho. El mensaje era claro. Tendría que ganarse el derecho a ser llamado papá. Mientras tanto, Isabel caminaba de un lado a otro en su lujoso ático, sus tacones Louboutin resonando contra el suelo de mármol. Su teléfono vibraba con mensajes de columnistas de sociedad y amigos influyentes, todos exigiendo detalles sobre la misteriosa mujer y los 3 niños que habían arruinado el ensayo de la boda. «Esto es una pesadilla», murmuró, lanzando su teléfono sobre el sofá de seda. Ethan no había respondido ninguna de sus llamadas desde ayer. Su boda perfectamente planeada se estaba desmoronando. Y lo peor de todo, la gente estaba hablando. Agarró las llaves del coche y se dirigió directamente a la oficina de su padre. Charles Whitmore estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora tardía. Levantó la vista cuando Isabel irrumpió, perdiendo finalmente la compostura. «Papá, tienes que ayudarme», suplicó. «Esa mujer, Ava, apareció con 3 niños. Son los hijos de Ethan. Va a cancelar la boda, lo sé». «No es nadie. Solo una diseñadora con la que salió hace años. Ha estado luchando, viviendo en un pequeño apartamento a las afueras de Boston». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Charles. «Entonces tenemos nuestro ángulo. Si tiene problemas de dinero, podemos presentarla como una oportunista. Hacer que parezca que está usando a los niños para poner sus manos en la fortuna de Ethan». Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Ethan se encontraba siendo arrastrado afuera por un entusiasta Theo. «Vamos», insistió el niño, agarrando una pelota de béisbol. «Puedo lanzarla muy lejos». El primer lanzamiento de Theo fue desviado, pero Ethan lo atrapó fácilmente. El rostro del niño se iluminó de pura alegría, y algo en el pecho de Ethan se tensó. Nunca había sabido que una sonrisa podía doler tanto. Ava observaba desde la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza de café. Ver a Ethan jugando a su atrapar con Theo, deteniéndose para mirar el libro de aves de Noah, intentando captar la mirada de Liam. Era todo lo que había imaginado durante esas noches solitarias.
pero el recuerdo de sus crueles palabras aún dolía. Sin embargo, Ethan, el que dejaba que Theo le enseñara un saludo tonto y escuchaba seriamente los susurros de Noah sobre los gorriones, parecía diferente del hombre enfadado que la había acusado de traición. Al otro lado de la ciudad, el teléfono de Isabel sonó con un correo electrónico. El investigador privado había cumplido. Abrió el archivo, sus labios rojos curvándose en una sonrisa triunfante, mientras revisaba los detalles de la vida de Ava. Facturas médicas del nacimiento de los niños, una tarjeta de crédito casi al máximo, un aviso de desalojo de hace 2 años, el contrato de arrendamiento de su apartamento actual terminando en 3 meses. «Perfecto», susurró Isabel, alcanzando su teléfono para llamar a su padre. Esto era exactamente lo que necesitaban. Para cuando terminara todos creerían que Ava no era más que una mujer desesperada tratando de sacar provecho del éxito de Ethan. Horas después, Ethan estaba sentado en su estudio tenuemente iluminado, rodeado por los fantasmas de su pasado. Viejas fotografías yacían esparcidas por su escritorio de caoba, recuerdos congelados en el tiempo. Allí estaba él, más joven y feliz, con los brazos alrededor de Ava mientras reían en una playa. Otra foto los mostraba en un pequeño café, con los ojos de ella brillando al robarle un bocado de su postre. Sus dedos recorrieron el borde de una foto particularmente desgastada. Estaban bailando en un evento benéfico, perdidos en la mirada del otro. La verdad, lo golpeó como un puñetazo. Alguien había deliberadamente intentado separarlos. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a Daniel. «Necesito que investigues más a fondo», exigió con voz ronca. «Algo no encaja sobre esa noche, sobre las pruebas contra Ava». Daniel llegó 2 horas después, con una carpeta gruesa en las manos. Su rostro era serio mientras esparcía documentos por el escritorio de Ethan. «Esto no te va a gustar», dijo Daniel, sacando un expediente de empleado. «¿Recuerdas a Tommy Hale, tu asistente en aquel entonces?» Ethan asintió lentamente. Tommy había sido quien le había traído las fotos, los recibos, toda la prueba de la supuesta traición de Ava. Pues adivina quién tenía conexiones profundas con la familia Whitmore. El dedo de Daniel golpeó un documento que mostraba transferencias financieras. La hermana de Tommy trabajaba como compradora personal de Isabel. Eran cercanos, muy cercanos. El mundo de Ethan se tambaleó. «Muéstrame las pruebas originales contra Ava». Daniel negó con la cabeza. «Ese es el problema. No puedo encontrar ninguna. Nunca viste pruebas concretas, ¿verdad? Solo lo que Tommy te dijo que encontró». La realización hizo que el estómago de Ethan se revolviera. Había estado tan enojado, tan herido. Había creído todo sin cuestionar. La puerta del estudio se abrió e Isabel entró con su vestido de diseñador, perfecta como siempre. Actuaba como si nada estuviera mal, como si 3 pequeños niños no hubieran puesto su mundo patas arriba. «Cariño», ronroneó colocando una mano bien cuidada en su hombro. «Necesitamos hablar de esta pequeña situación con Ava. Estoy segura de que podemos manejarlo discretamente». Ethan se tensó bajo su toque. «Mantente al margen, Isabel. Esto no te concierne». Sus dedos se clavaron en su brazo, pero su sonrisa no se desvaneció. «Por supuesto, querido. Lo que tú creas mejor». Lo soltó y salió de la habitación, sus tacones resonando contra el suelo de madera. Más tarde esa noche, con el cansancio pesando sobre sus hombros, Ethan salió al balcón de su dormitorio. El aire fresco de la noche le ayudó a despejar la mente, pero un movimiento en el jardín abajo llamó su atención.
Ava estaba sentada sobre una manta extendida en el césped, sus 3 hijos girando a su alrededor como planetas alrededor del Sol. Theo intentaba hacer volteretas mientras Noah señalaba constelaciones que aparecían en el cielo oscurecido. Incluso Liam se había relajado lo suficiente como para reír mientras Ava lo hacía a cosquillas. Su felicidad flotaba hacia él en la brisa nocturna. Ethan cerró los ojos, dejando que las risas lo envolvieran. Por primera vez en años, se permitió imaginar, ¿y si nunca se hubieran separado? ¿Y si hubiera estado allí para cada momento? ¿Sus primeros pasos? ¿Sus primeras palabras? ¿Su primer todo? El peso de todos esos años perdidos le oprimía el pecho mientras observaba a su familia, la familia que siempre debió tener, jugando en el jardín de abajo. Al día siguiente, Ava se retorcía las manos nerviosamente mientras veía a Ethan cargar a los trillizos en su reluciente SUV negro de lujo. Ella había insistido en los asientos de seguridad, negándose a ceder en el tema de la seguridad, y para su sorpresa, él había ordenado de inmediato 3 modelos de primera línea, sin una sola palabra de protesta. La instalación la hicieron profesionales al día siguiente. «Volveremos para la cena», prometió Ethan, con una voz más suave de lo que ella recordaba de su pasado. Había algo diferente en su tono ahora, algo que hacía que su corazón latiera con incertidumbre. Theo rebotaba entusiasmado en su asiento, sus rizos oscuros danzando. «Mami, ¿podemos comprar algodón de azúcar?» Sus ojos brillaban con anticipación. «Solo uno», dijo ella tratando de ocultar su ansiedad tras una cálida sonrisa. «Y escucha a Ethan, ¿de acuerdo?» El nombre aún le resultaba extraño en la lengua. El camino al parque de diversiones Happy Land estuvo lleno de la charla emocionada de los niños sobre las atracciones y los juegos. Ethan seguía mirando por el espejo retrovisor, aún asombrado por estas 3 pequeñas versiones de sí mismo. Sus rostros animados y rasgos idénticos despertaban algo profundo dentro de él que no sabía que existía. En la entrada, Ethan buscó su billetera, pero Theo ya corría hacia la taquilla, sus pequeñas piernas llevándolo sorprendentemente rápido. «Theo», llamó Ethan, sorprendiéndose de lo natural que le salió el nombre. Lo alcanzó en 3 largas zancadas, levantando al niño risueño en sus brazos y sintiendo el calor de sus pequeñas manos contra su cuello. «Te atrapé», dijo Ethan, y la risa de Theo era contagiosa, burbujeando como un rayo de sol. Comenzaron con el carrusel, su alegre música llenando el aire. Noah eligió un suave caballo blanco con una melena ondulante, mientras que Theo insistió en un dragón feroz con escamas esmeralda. Liam escogió un corcel negro lejos de Ethan, pero sus ojos seguían mirando de reojo, la curiosidad luchando con la cautela. «¿Quieren probar los autos chocones?», preguntó Ethan después de su paseo, observando sus rostros emocionados mientras bajaban. «Quiero manejar solo», declaró Liam, levantando la barbilla con terquedad. «Eres muy pequeño», explicó Ethan pacientemente, arrodillándose para mirar a su hijo a los ojos. «Pero puedes dirigir mientras yo manejo los pedales. Seremos un gran equipo». Liam consideró esto, su expresión seria, luego asintió brevemente. Al final de su turno, Liam sonreía a pesar de sí mismo, su resistencia inicial olvidada momentáneamente por la alegría del momento. La tarde transcurrió en un torbellino de atracciones, juegos y dedos cubiertos de azúcar. En la abarrotada zona de comida, Liam de repente agarró la manga de Ethan, su resistencia anterior completamente olvidada entre la multitud de extraños. Theo corría de un puesto a otro como un cachorro emocionado.
pero cada vez que miraba hacia atrás para asegurarse de que Ethan lo seguía, su rostro se iluminaba de pura alegría al ser descubierto. Se tomaron un merecido descanso en un banco a la sombra cerca del carrusel. Noah, quien apenas había hablado en todo el día, se subió al regazo de Ethan sin previo aviso ni vacilación. Apoyó su cabeza en el hombro de Ethan, con el pulgar en la boca, completamente confiado. ¿Cansado, amigo?, preguntó Ethan suavemente, sintiendo como su corazón hacía cosas extrañas mientras acunaba a su hijo. Noah asintió somnoliento, sus ojos ya cerrándose, sus pequeños dedos aferrándose a la camisa de Ethan. Desde su escondite detrás de un árbol cercano, Ava observaba la escena con la garganta apretada por la emoción. Algo dentro de su pecho se aflojó, un nudo de preocupación deshaciéndose lentamente. La manera en que Ethan acunaba a Noah, cómo mantenía un cuidadoso control de los 3 niños, la genuina alegría en sus ojos cuando ellos le sonreían. No era una actuación. Nadie podía fingir ese tipo de ternura natural. Tal vez las personas realmente podían cambiar. Mientras se dirigían de regreso al estacionamiento, cansados pero contentos, un destello surgió de detrás de un arbusto bien cuidado. Un hombre con una cámara profesional saltó, disparando ráfagas de fotos que iluminaban el cielo oscurecido. «Señor Montgomery, ¿son estos sus hijos secretos? ¿Qué piensa su prometida de esta familia oculta?» Ava reaccionó al instante, su instinto maternal tomando el control mientras giraba a los niños lejos de la cámara invasiva. Pero Ethan fue más rápido, su instinto protector igual de fuerte. En 3 pasos rápidos alcanzó al fotógrafo. Su mano se extendió agarrando la costosa cámara. Con un movimiento poderoso, la estrelló contra el pavimento, el crujido del equipo rompiéndose resonando en el estacionamiento. El fotógrafo retrocedió, balbuceando sobre demandas y libertad de prensa. «Mándame la factura», gruñó Ethan, su voz peligrosamente baja. «Y dile a quien te envió que si se acercan a mi familia otra vez, una cámara rota será lo menos de lo que preocuparse». Su postura era protectora, ocultando a los niños de la vista. Se volvió hacia Ava, sus ojos oscuros con una furia apenas contenida. Esto no fue al azar. Alguien les avisó. La forma en que lo dijo no dejaba dudas. Sabía exactamente quién era ese alguien, y habría consecuencias. Isabel se reclinó en su chaise de cuero blanco, sus dedos bien cuidados trazando las fotos brillantes esparcidas ante ella. Las imágenes mostraban a Ethan en el parque de diversiones, llevando a un niño en brazos mientras corría tras otro, su habitual expresión seria reemplazada por una alegría genuina. Su traje de diseñador había sido sustituido por unos vaqueros y una camiseta polo, haciéndolo parecer más accesible de lo que ella jamás lo había visto. La escena le revolvió el estómago. «Mira lo que captaron los paparazzi», murmuró para sí misma, seleccionando la foto más comprometedora. Ethan con los 3 niños, sus rasgos similares inconfundibles, el cabello oscuro, la mandíbula marcada, incluso la forma en que inclinaban la cabeza al sonreír. Era como ver versiones en miniatura de él. El titular se escribiría solo: ¿El millonario novio oculta una familia secreta? En su oficina en casa, rodeada de arte moderno y premios de cristal, abrió su portátil y comenzó a orquestar la caída de Ava. Con unas pocas pulsaciones, envió registros financieros falsificados a sus contactos en los medios. Los documentos pintaban un cuadro claro. Ava Carter, madre soltera desesperada, al borde de la bancarrota, con deudas crecientes y pagos atrasados. El momento perfecto para que un ex rico apareciera de repente. Veamos cómo maneja esto la Santa Ava,
sonrió Isabel, redactando una declaración de fuente anónima. Sus labios perfectamente delineados se curvaron en una sonrisa cruel mientras tejía cuidadosamente mentiras sobre el supuesto plan de Ava para atrapar a Ethan, asegurándose de incluir suficiente verdad para hacerlo creíble. Añadió detalles sobre los supuestos intentos desesperados de Ava por contactar a hombres adinerados y su calculado regreso a la ciudad. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Ava se sentaba en el columpio del porche, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de suaves naranjas y rosas. El suave crujido del columpio coincidía con el ritmo tranquilo de su corazón. Por primera vez en años, se sentía en paz. Los niños estaban dentro, preparándose para dormir. Sus felices charlas y risas ocasionales llegaban a través de las ventanas abiertas. El crujido de la grava anunció la llegada de Ethan. Llevaba 3 paquetes envueltos, luciendo casi tímido, tan diferente del frío hombre de negocios que ella había conocido. Su corbata estaba aflojada y su cabello ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado las manos varias veces. «Traje algo para los chicos», dijo, dejando los regalos con cuidado sobre la mesa del porche. «Me di cuenta en el parque». Ava ayudó a desenvolverlos. Una delicada caja de música para Noah, que adoraba tararear para sí mismo, cuya intrincada melodía ya capturaba su imaginación. Un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero con lápices de dibujo profesionales para Liam, que siempre dibujaba en los márgenes de sus cuadernos, y un guante de béisbol profesional para Theo, perfectamente ajustado a su pequeña mano, con su nombre ya bordado en el costado. «Realmente prestaste atención», dijo Ava suavemente, conmovida por la consideración detrás de cada regalo. Sus dedos trazaron el cuidadoso envoltorio, notando cómo había elegido un papel diferente para cada niño. A la mañana siguiente, el teléfono de Ava zumbaba incesantemente, vibrando sobre su mesita de noche como una abeja enfadada. Llamadas perdidas, mensajes de texto y alertas de noticias inundaban su pantalla. Su corazón se detuvo al ver los titulares que aparecían en todos los principales medios de comunicación. Madre caza fortunas arruina la boda del multimillonario. Exclusiva, la verdad detrás del plan de Ava Carter para atrapar a Montgomery. El artículo incluía supuestos registros financieros que mostraban su desesperada situación, con secciones resaltadas que indicaban facturas vencidas y solicitudes de préstamos rechazadas, junto con una entrevista de una fuente anónima que detallaba su plan calculado para usar a los niños y extorsionar dinero de Ethan. La fuente afirmaba tener conocimiento interno de sus manipulaciones pasadas. Las manos de Ava temblaban mientras deslizaba la pantalla. Cada mentira se sentía como un golpe físico en el pecho. Su visión se nubló con lágrimas que no se atrevía a derramar. Pero algo estaba claro como el agua. Las huellas de Isabel estaban por todas partes en esta campaña de difamación. La sincronización calculada, los ataques precisos a sus puntos más débiles, todo llevaba el sello de la sofisticada crueldad de Isabel. Ethan irrumpió por las pesadas puertas de roble de su oficina. Sus pasos resonaban como truenos sobre el suelo de mármol. El periódico de la mañana aterrizó en el escritorio de Daniel, con un golpe seco, esparciendo secciones sobre documentos legales y tazas de café, haciendo que un bolígrafo rodara al suelo. «Averigua quién filtró esto», gruñó Ethan, pero las palabras le sabían a medicina amarga. Ya lo sabía. La sincronización calculada, los ataques precisos a la reputación de Ava, la colocación estratégica de verdades a medias, todo llevaba la firma de Isabel. Isabel. La voz de Ethan era fría como el acero en invierno.
Está intentando forzar a Ava a salir. Siempre supo cómo manipular a los medios. Mientras tanto, en la casa de huéspedes las manos de Ava temblaban mientras doblaba la ropa de los niños, metiéndola en una vieja maleta con movimientos practicados por demasiadas salidas apresuradas. Las lágrimas ardían tras sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Tenía que mantenerse fuerte. Los niños jugaban en la habitación contigua. Sus risas y charlas contrastaban fuertemente con su tormento interior, ajenos a cómo su mundo estaba a punto de cambiar nuevamente. Su teléfono seguía vibrando con mensajes de reporteros y viejos conocidos. Cada notificación se sentía como otro clavo en su ataúd. Algunos eran comprensivos, otros acusatorios. El escándalo había explotado de la noche a la mañana, extendiéndose por las redes sociales como un incendio, con cada compartido y comentario avivando las llamas. No podía soportar la idea de que sus hijos vieran esas mentiras sobre su madre, de ser arrastrados a este mundo tóxico de riqueza y poder que amenazaba con manchar su inocencia. La puerta se abrió de golpe con tal fuerza que rebotó contra la pared, y allí estaba Ethan, con la corbata floja y el cabello desordenado, de tanto pasarse las manos por él. Sus ojos se clavaron en la maleta medio llena sobre la cama, y algo dentro de él pareció romperse. «No puedes huir», dijo con la voz áspera por la emoción. «No otra vez. Por favor». Los ojos de Ava destellaron con dolor y traición mientras seguía empacando, sus movimientos ahora más frenéticos. «¿Crees que tengo opción? No permitiré que mis hijos sean arrastrados a tu mundo de juegos de poder y mentiras». Agarró otro puñado de ropa, casi rasgándola en su prisa. «No dejaré que se conviertan en peones en el juego que Isabel está jugando. Ellos merecen algo mejor que eso». Algo cambió en la expresión de Ethan. La fachada de hombre de negocios seguro se desmoronó como un castillo de arena ante la marea, revelando algo crudo y vulnerable. Dio un paso adelante, con las manos abiertas en señal de rendición, su habitual confianza reemplazada por una súplica desesperada. «Ava, quédate». Su voz se suavizó hasta ser apenas un susurro. «Dame tiempo para arreglar esto, te lo prometo». Ella se detuvo, mirándolo con ojos que habían visto demasiado dolor, que habían derramado demasiadas lágrimas por promesas rotas. «Hay cosas que no se pueden arreglar, Ethan». El cierre de la maleta se cerró con un chasquido final que pareció resonar en la habitación silenciosa, y Ethan sintió algo que no había experimentado en años: miedo puro y absoluto. Estaba a punto de perderlos de nuevo, y esta vez podría ser para siempre. Ethan se quedó clavado en el lugar, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, mientras Ava cerraba la maleta con manos temblorosas. A través de la puerta entreabierta de la habitación contigua, podía escuchar la suave y constante respiración de los trillizos durante su siesta de la tarde. Se veían tan tranquilos, ajenos a que su madre estaba a punto de llevárselos lejos del padre que acababan de conocer. El suave subir y bajar de sus pequeños pechos hacía que su propia respiración se atascara dolorosamente en su garganta. La luz del sol que entraba por las ventanas proyectaba largas sombras en la habitación, destacando la determinación en los movimientos de Ava mientras recogía sus pertenencias. Su mandíbula estaba tensa, pero Ethan podía ver el leve temblor en su labio inferior, la forma en que sus manos temblaban al alcanzar otra bolsa. El aroma familiar de talco para bebé y suavizante de lavanda llenaba el aire, haciendo que el momento se sintiera aún más irreal. Las palabras golpearon a Ethan como golpes físicos. Miró las maletas a medio hacer, a la mujer que había perdido una vez,
a la puerta detrás de la cual sus hijos dormían plácidamente. Sin dudarlo, se arrodilló junto al equipaje, sus caros pantalones de traje recogiendo polvo del suelo. El aroma familiar de su perfume mezclado con talco para bebé le hizo sentir una opresión en el pecho, con una emoción que no podía nombrar del todo. ¿Crees que voy a permitir que alguien, cualquiera, hiera a mis hijos? Su voz era cruda, despojada de todo su habitual pulido y poder. La vulnerabilidad en su tono hizo que las manos de Ava se detuvieran. Te perdí una vez, no te perderé de nuevo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con el peso de años de arrepentimiento y una nueva determinación. Los dedos de Ava aflojaron su agarre sobre la camisa que estaba a punto de empacar. Por primera vez desde que comenzó a preparar su huida, la duda cruzó su rostro. Su resolución tan firme hace solo unos momentos vaciló como la llama de una vela en el viento. La camisa se deslizó de sus dedos, uniéndose al elefante olvidado en el suelo. Las manos de Ethan comenzaron a temblar mientras hojeaba documentos más recientes, sus nudillos blancos contra el papel impecable. Intercambios de correos electrónicos entre Isabel y varios periodistas revelaban su campaña sistemática para destruir la reputación de Ava. Ella había orquestado todo: los paparazzi, las falsas declaraciones de bancarrota, la fuente anónima que difundía mentiras sobre las intenciones de Ava. Cada mensaje destilaba una malicia calculada. La oficina de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado opresiva. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Ethan aflojó su corbata con dedos temblorosos, luchando por respirar mientras el peso completo de su error caía sobre él. 4 años. Había perdido 4 preciosos años con sus hijos, porque creyó una mentira, porque no confió en Ava, porque dejó que su orgullo y su ira lo cegaran ante la verdad que siempre había estado allí. Pensó en la risa contagiosa de Theo, en cómo sus ojos se arrugaban en las comisuras igual que los de Ava. Pensó en la sabiduría silenciosa de Noah, más allá de sus años, y en las miradas cautelosas de Liam que contenían tanto dolor no expresado. Pensó en todos los primeros pasos que se había perdido, en todos los cuentos para dormir que no había leído, en todas las lágrimas que no había secado. Su pecho dolía físicamente con el peso de todo, un dolor hueco que amenazaba con consumirlo. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras se dirigía al ascensor, su mente enfocada en un solo objetivo: hacer que Isabel pagara por cada momento que había robado a su familia. Los guardias de seguridad se hicieron a un lado al pasar, reconociendo el peligroso brillo en los ojos de su jefe. Algunos empleados se apresuraron a meterse en sus oficinas, percibiendo la tormenta que se avecinaba en su expresión. Sus manos se cerraron en puños al entrar en el ascensor. Las puertas metálicas se deslizaron suavemente con un leve ding que desmentía su furia. Isabel había orquestado toda esta farsa, no solo ahora, sino desde hace años. Había destruido sistemáticamente su felicidad, manipulado su confianza y casi le había costado su familia en 2 ocasiones. Mientras el ascensor descendía, la furia de Ethan se volvía más fría, más enfocada, cristalizándose en algo afilado y letal. No estaba simplemente enojado, estaba listo para la guerra, y esta vez se aseguraría de que el mundo cuidadosamente construido por Isabel se redujera a cenizas, sin importar el costo para su propia reputación o imperio. Isabel descansaba en el despacho de su padre, con una copa de cristal de vino tinto colgando de sus dedos perfectamente manicurados. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de piso a techo,
resaltando su sonrisa satisfecha mientras admiraba la alfombra persa antigua bajo sus tacones Louboutin. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. La tormenta mediática que había creado con tanto cuidado alejaría a Ava, llevándose a esos niños insoportables con ella. Entonces Ethan volvería a sus sentidos. Recordaría su lugar en la sociedad y su destino compartido, y su boda perfectamente planeada se llevaría a cabo tal como había soñado desde niña. Dio otro sorbo, saboreando tanto el rico bouquet del vino como su inminente victoria. La silla de cuero crujió mientras se acomodaba más profundamente en ella, ya planeando las entrevistas simpáticas que daría sobre cómo había apoyado a Ethan en este difícil momento. Casi podía escuchar a los reporteros aduladores ahora, alabando su gracia bajo presión. Las puertas dobles se abrieron de repente con un estruendo que la hizo saltar, derramando vino sobre el borde de su copa y manchando su blusa de seda. Ethan estaba en el umbral, su alta figura rígida de furia, su rostro tallado en piedra, sus ojos, usualmente de un cálido marrón como el whisky añejo, se habían vuelto casi negros de rabia. El aire en la habitación parecía congelarse a su alrededor. «Lo sé todo», gruñó, su voz baja y peligrosa mientras avanzaba hacia ella, cada paso deliberado y amenazante. El corazón de Isabel dio un vuelco, pero mantuvo su compostura cuidadosamente ensayada, dejando su copa de vino con manos firmes. «Querido, ¿de qué estás hablando?», ronroneó batiendo sus largas pestañas. En respuesta, Ethan arrojó un grueso archivo sobre la mesa de caoba entre ellos. Los papeles se desparramaron, extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías, mensajes de texto. El mundo cuidadosamente construido por Isabel comenzó a desmoronarse al reconocer sus propias palabras mirándola, pruebas condenatorias esparcidas por la madera pulida. «Cada mentira», escupió Ethan, con las manos plantadas sobre la mesa mientras se inclinaba hacia adelante, su anillo de bodas brillando burlonamente con la luz. «Cada manipulación. Las pruebas falsas contra Ava hace años. Los pagos de tu padre a Tommy. Las historias en los tabloides y ahora. Todo». La máscara de Isabel se deslizó, su perfecta sonrisa tambaleándose como una grieta en porcelana fina. «Ethan, puedo explicar. Destruiste a mi familia». Su rugido resonó en las paredes, haciendo temblar las decantadoras de cristal. «Me robaste años, años que nunca podré recuperar con mis hijos. ¿Lo entiendes? Mientras planeabas nuestra boda perfecta de sociedad, mis hijos crecían sin mí». Se levantó, extendiendo la mano hacia él con dedos temblorosos, pero él se apartó de su toque como si le quemara. Su desesperación creció al ver cómo todo por lo que había trabajado se desvanecía ante sus ojos como azúcar bajo la lluvia. «La boda se cancela», declaró Ethan, su voz fría y definitiva como una tumba. «Mantente fuera de mi vida y aléjate de Ava y de mis hijos». Las hermosas facciones de Isabel se torcieron con rabia y desesperación, transformando su rostro en algo feo y desconocido. Su compostura cuidadosamente mantenida se hizo añicos como la copa de vino que derribó, el líquido rojo esparciéndose por la costosa alfombra como sangre, manchando las fibras crema para siempre. «¿Crees que esto ha terminado, Ethan?» Se rió, el sonido frágil y agudo como cristal rompiéndose. «Si caigo, te llevaré conmigo. Todo lo que construimos, todo lo que eres, lo destruiré todo». Pero Ethan no se inmutó. La amenaza que antes podría haberlo hecho dudar ahora no significaba nada frente a lo que realmente importaba. Sin decir una palabra más,
Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Isabel sola en el despacho de su padre, rodeada por las pruebas de su propia destrucción. El sol poniente pintaba la habitación de un rojo sangre, mientras la puerta se cerraba tras él con una sensación de final. Tenía una familia por la que luchar, y nada, ni amenazas, ni escándalos, ni la sociedad, importaba más que arreglar las cosas con Ava y sus hijos. Ava doblaba otra camiseta pequeña, sus manos temblando ligeramente mientras la colocaba en la maleta. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la casa de huéspedes, proyectando largas sombras sobre la alfombra mullida. Detrás de ella, los trillizos se extendían por el suelo, rodeados de sus juguetes favoritos, Theo con su elefante de peluche desgastado, Noah abrazando sus queridos libros y Liam organizando metódicamente su colección de coches de juguete. «¿Mami?» La pequeña voz de Theo se alzó, sus rizos oscuros cayendo sobre sus ojos mientras la miraba. «¿Nos vamos de vacaciones?» Ava se volvió hacia sus hijos, forzando sus labios en lo que esperaba fuera una sonrisa convincente, aunque su corazón dolía con cada cosa que empacaba. «Solo vamos a ir a un lugar tranquilo por un tiempo, cariño». Liam, siempre el más perceptivo, dio un paso adelante y tiró suavemente del vestido floreado de Ava, el tejido susurrando bajo sus pequeños dedos. Su voz temblaba. «Mamá, ¿nos vamos a ir de casa de papá?» La pregunta resonó en el silencio, haciendo que el corazón de todos se encogiera. La garganta de Ava se cerró al escuchar la palabra «papá». Miró a Ethan. ¿Realmente lo miró? Los años de ira y desamor se agitaban dentro de ella como una tormenta, amenazando con desbordarse. Su traición había dejado una herida profunda, cicatrices que aún dolían con cada respiración. Pero había algo diferente en sus ojos ahora. Una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Una súplica desesperada que parecía extenderse a través del espacio entre ellos. Aún así, ¿podría realmente volver a confiar en él? Después de todo. El peso de la decisión presionaba sobre sus hombros como algo tangible. Ethan se movió lentamente, como si temiera asustarlos, y se arrodilló frente a sus hijos. Sus pantalones de traje caro tocaron el suelo, pero por una vez no parecía importarle la apariencia. Una lágrima amenazaba con caer en la esquina de su ojo, mientras su voz salía cargada de emoción, mirando a cada niño a su turno. Sus manos temblaban ligeramente mientras se extendía hacia ellos, sin llegar a tocarlos todavía. A Liam, cuyo rostro cauteloso reflejaba perfectamente el suyo, le dijo suavemente: «Sé que aún no merezco tu confianza, pero voy a ganármela». Su voz se quebró en la última palabra, y los hombros de Liam se relajaron apenas, una pequeña grieta en su muro protector. Los ojos del niño buscaban en el rostro de su padre, buscando cualquier señal de engaño. Los tacones de Isabel Whitmore resonaban contra el suelo de mármol de la oficina de su padre, mientras caminaba de un lado a otro, cada paso reflejando su creciente frustración. Sus uñas, perfectamente cuidadas, se clavaban en sus palmas, dejando pequeñas marcas en forma de media luna en su piel mientras luchaba por mantener la compostura. El periódico de la mañana yacía arrugado sobre el escritorio de caoba, con titulares que se burlaban de su compromiso fallido, como una afrenta personal a todo por lo que había trabajado. «Esto no ha terminado», murmuró, su voz temblando de rabia mientras miraba su reflejo en las ventanas de suelo a techo. El anillo de compromiso de diamantes, que una vez adornó su dedo, ahora descansaba en un cajón en el estudio de Ethan, un recordatorio de su humillación. El pensamiento hacía hervir su sangre.
Años de planificación cuidadosa, de mantener la imagen perfecta, de orquestar cada detalle de su ascenso social, todo destruido por culpa de Ava Carter y esos niños. Agarró su teléfono con dedos temblorosos, desplazándose por sus contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Marcus, el periodista principal de The Daily Chronicle, siempre había estado ansioso por complacer a su familia. Respondió en el segundo timbre, tal como ella sabía que lo haría. «Tengo una historia para ti». Isabel ronroneó, su voz dulce como la miel, a pesar del veneno en su corazón. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa cruel mientras imaginaba el caos que estaba a punto de desatar. 30 minutos después, Marcus se sentaba frente a ella en un café tranquilo, con su grabadora en marcha mientras Isabel tejía su red de mentiras. El aroma del café caro no podía enmascarar el amargo sabor de la venganza en su lengua. «Esos niños», dijo inclinándose hacia adelante de manera conspiradora, con su bufanda de diseñador deslizándose sobre la mesa. «No son de Ethan. Tengo pruebas de que Ava Carter nunca estuvo embarazada. Encontró a 3 niños parecidos y los entrenó para atrapar a un multimillonario». A la mañana siguiente, la noticia se propagó como pólvora por todos los principales medios de comunicación. Ethan se despertó con su teléfono vibrando incesantemente con notificaciones. Las constantes vibraciones eran un presagio de la tormenta que se avecinaba. Cuando vio el titular, su taza de café se le escurrió de las manos, rompiéndose en el suelo de la cocina con un estruendo que resonó en su ático vacío. ¿Engañado el multimillonario Ethan Montgomery? Exprometida afirma que Ava Carter es una impostora. Ava lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello para ocultar sus lágrimas, inhalando el aroma familiar del champú de sus hijos. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Cuestionar no solo su carácter, sino su conexión con sus hijos, lo más preciado en su mundo. Ethan irrumpió por la puerta de la casa de huéspedes con tal fuerza que el picaporte dejó una marca en la pared. Su rostro oscuro de furia y sus ojos llameantes. Su corbata estaba torcida, su cabello, usualmente perfecto, desordenado de tanto pasarse las manos por él en frustración. Sacó su teléfono, marcando el número de Daniel con tal fuerza que la pantalla podría haberse agrietado bajo la presión de su ira. «Consigue a todos los abogados que tengamos», gruñó al teléfono, su mano libre apretada en un puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Vamos a acabar con Isabel hoy». Su voz llevaba tal determinación fría que incluso Liam levantó la mirada sorprendido, percibiendo el cambio en el ambiente. El pequeño apretó más fuerte a su madre, observando a su padre con ojos muy abiertos que contenían tanto miedo como fascinación. Ava acariciaba el cabello de Liam de manera mecánica, intentando calmarlo a él y a sí misma, mientras la ira de Ethan llenaba la habitación como una tormenta en ciernes, eléctrica y peligrosa. La luz de la mañana que entraba por las ventanas parecía atenuarse en respuesta a la tensión, proyectando largas sombras sobre la mesa del desayuno, donde la paz familiar se había roto apenas unos momentos antes. Horas después, la sala de conferencias de prensa zumbaba con anticipación mientras Ethan Montgomery se acercaba al podio. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro decidido mientras levantaba un grueso sobre de Manila. «Durante años, dejé que otros controlaran mi historia», comenzó con voz firme y clara. «Hoy, eso termina». Con precisión metódica, presentó las pruebas. Primero los resultados de las pruebas de ADN, que demostraban sin lugar a dudas que Liam, Theo y Noah eran sus hijos.
Los reporteros se apresuraban a tomar notas, mientras él revelaba pruebas documentadas de las artimañas de Isabel. Transferencias bancarias a su ex-asistente, Tommy Hale, correos electrónicos que discutían su plan para separarlo de Ava, y registros recientes que mostraban sus intentos de difamar la reputación de Ava. La señorita Whitmore no solo mintió sobre mis hijos, continuó Ethan, con la mandíbula apretada por la ira contenida. Ella orquestó la destrucción de mi relación con su madre hace años, y luego intentó destruir su familia de nuevo cuando la verdad salió a la luz. Al otro lado de la ciudad, Isabel veía la transmisión desde su ático, con sus manos perfectamente cuidadas temblando mientras sujetaba su copa de vino. Su teléfono vibraba sin cesar. Reporteros, antiguos amigos, los abogados de su padre. Cuando el nombre de Richard Whitmore apareció en la pantalla, respondió con dedos temblorosos. «Estás cortada», dijo su padre sin preámbulos. «Tu fondo fiduciario, tu puesto en la empresa, todo. Te has convertido en una carga». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Desesperada, Isabel condujo hasta la finca de Ethan. La seguridad intentó detenerla, pero ella los empujó, sus tacones de diseñador resonando contra los pisos de mármol mientras lo buscaba. Lo encontró en su estudio. «Ethan, por favor», sollozó con el rímel corriendo por sus mejillas. «Podemos arreglar esto. Todo lo que hice fue porque te amo». Ethan la miró, sus ojos fríos y distantes. «Una vez amé a alguien», dijo en voz baja, «y nunca fuiste tú». Las piernas de Isabel cedieron y se desplomó sobre la alfombra cara mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Ethan la atrajo hacia él para un beso, suave pero cargado de años de anhelo y arrepentimiento. Desde el sofá se escucharon risitas, y 3 voces pequeñas susurraron al unísono: «¡Qué asco!». Las hojas de otoño danzaban a su alrededor mientras Ethan y Ava paseaban por Central Park, observando a sus hijos correr por el sendero serpenteante. Los robles familiares y los bancos desgastados les traían recuerdos de perezosos domingos por la tarde y besos robados de años atrás. La luz dorada del sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras moteadas en el suelo bajo sus pies. ¿Recuerdas ese lugar? Ethan señaló una vieja fuente, su piedra desgastada aún goteando agua como lo hacía entonces. «Ahí fue donde me tiraste el café por ser demasiado insistente». Ava rió, el sonido calentando su corazón y dibujando una sonrisa en su rostro. «Te lo merecías. No aceptabas un no por respuesta sobre esa cena». Sus ojos brillaban con el recuerdo. «La mejor negativa de mi vida», dijo suavemente, chocando su hombro juguetonamente con el de ella. «Me hiciste ganármelo». Las risas de los trillizos resonaban por el parque mientras se perseguían alrededor de un arce. Sus pequeños pies crujían sobre las hojas caídas. Theo iba en la delantera, su bufanda ondeando detrás de él como una bandera, con Liam pisándole los talones, la determinación reflejada en su rostro. Noah se tomaba su tiempo, deteniéndose a examinar hojas interesantes, recogiendo las más bonitas en sus pequeñas manos. La mano de Ethan se deslizó en su bolsillo, sus dedos envolviendo la caja de terciopelo que había estado llevando durante días. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras detenía suavemente a Ava bajo el mismo roble donde compartieron su primer beso. La brisa de la tarde susurraba entre las hojas que quedaban sobre ellos. «Ava», dijo con la voz cargada de emoción. Sacó la caja y la sostuvo,
sus manos ligeramente temblorosas. Iba a darte un anillo hace años. Sus manos temblaban levemente al abrirla, revelando un deslumbrante anillo de diamantes que atrapaba la luz del sol otoñal. Pero fui un tonto. Ahora le pido a la mujer que amo, a la madre de mis hijos: cásate conmigo, Ava. No por el mundo, no por el estatus, solo por nosotros. Las lágrimas llenaron los ojos de Ava mientras miraba el anillo, su respiración atrapada en su garganta. En lugar de responder de inmediato, se volvió hacia sus hijos, su voz llevándose en el aire fresco. «Chicos, vengan aquí un momento», llamó ella. Los trillizos se acercaron corriendo, con las mejillas sonrojadas por la emoción y el ejercicio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el anillo en las manos de su padre, y los tres se agruparon alrededor de sus padres. «¿Qué opinan?», les preguntó Ava con una voz suave y tierna. «¿Debería casarme con papá?». Liam, siempre el hermano mayor protector, cruzó los brazos y estudió a Ethan con seriedad, una expresión madura para su edad, antes de asentir. «Deberíamos quedárnoslo». Theo saltaba sobre sus pies, sonriendo de oreja a oreja, incapaz de contener su entusiasmo. «Sí, papá es divertido». Noah, tan callado como siempre, extendió la mano y tiró de la manga de Ethan. Sus grandes ojos marrones lo miraban con esperanza y curiosidad. «¿Vivirás con nosotros para siempre?». Ethan se arrodilló sobre la alfombra de hojas, poniéndose a la altura de Noah. Su voz se quebró de emoción al responder: «Para siempre». Ava rió entre lágrimas, un sonido puro y hermoso que resonó en el parque. «Sí», dijo simplemente, haciendo que los trillizos vitorearan y saltaran a su alrededor como cachorros emocionados. Ethan los abrazó a todos con fuerza, manteniendo a su familia cerca mientras el viento otoñal hacía bailar las hojas a su alrededor. Su corazón se sentía tan lleno que parecía que iba a estallar. Después de todos los errores, de todos los años perdidos, finalmente estaban completos de nuevo. La familia con la que siempre había soñado estaba justo allí, en sus brazos. El sol de la mañana pintaba rayos dorados en el suelo de la casa de invitados mientras Ethan se despertaba. La comodidad desconocida de despertar en la casa de Ava lo llenaba de calidez, una sensación que no esperaba volver a sentir después de tantos años. El sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo le hizo sonreír incluso antes de que la puerta se abriera de golpe, el caos familiar de la mañana ya convirtiéndose en una rutina apreciada. «¡Papá, despierta!». Theo se lanzó sobre la cama como un pequeño misil, con pijamas decorados con cohetes y estrellas, su energía contagiosa llenando la habitación. Noah lo siguió más cuidadosamente, subiendo y acomodándose cerca de los pies de Ethan, su presencia tranquila contrastando con el entusiasmo de su hermano. En la puerta, Liam observaba la escena con los brazos cruzados, su expresión cautelosa suavizándose casi imperceptiblemente. «Mamá dijo que es un gran día», anunció Theo, rebotando en el colchón con energía inagotable. Su cabello oscuro se erizaba en todas direcciones, haciendo juego con el brillo salvaje en sus ojos mientras continuaba saltando con entusiasmo. El olor a panqueques se filtraba por la puerta abierta, atrayéndolos hacia la cocina como un dulce y mantecoso canto de sirena. Ava estaba en la estufa, con el cabello recogido en un moño desordenado, vistiendo una vieja camiseta y pantalones de chándal que de alguna manera la hacían lucir más hermosa que cualquier traje de negocios. Con destreza y práctica, Ava volteó un panqueque perfectamente dorado, tarareando suavemente para sí misma. Ethan se detuvo en el umbral, contemplando la escena ante él.
Su corazón se encogió al darse cuenta de lo cerca que había estado de perder esto para siempre. La simple belleza de un desayuno en familia, el sonido de las risas infantiles, la calidez de pertenecer. Esos momentos preciosos que nunca supo que necesitaba hasta que estuvieron justo frente a él. «Bueno, monstruos», llamó Ava, colocando una torre de panqueques en la mesa, con la mantequilla derritiéndose perfectamente en cada capa. «¿Quién tiene hambre?». Mientras se acomodaban alrededor de la pequeña mesa de la cocina, sus codos chocando en el acogedor espacio, Ethan aclaró su garganta. «Chicos, tengo algo importante que contarles». 3 pares de ojos idénticos se volvieron hacia él. Los de Theo, emocionados y llenos de anticipación. Los de Noah, curiosos y reflexivos. Y los de Liam, cautelosos y escrutadores. «He estado hablando con personas muy importantes», comenzó Ethan, encontrando la mirada de cada uno, su corazón latiendo con nerviosa energía. «Y si quieren podemos hacer que sus apellidos sean Montgomery, igual que el mío». El rostro de Theo se iluminó de inmediato, su cuerpo prácticamente vibrando de alegría. «Genial, como un nombre de superhéroe». Noah sonrió suavemente, asintiendo en señal de aprobación, su silenciosa aceptación calentando el corazón de Ethan, pero la expresión de Liam permaneció seria. Estudió a Ethan con ojos demasiado sabios para su edad, sopesando y midiendo cada palabra y gesto. «Está bien», dijo finalmente Liam, su voz pequeña pero firme, cargando el peso de todas sus heridas y esperanzas pasadas. «Pero solo si prometes no irte». El peso de esas palabras golpeó a Ethan con fuerza, como un golpe físico en el pecho. Empujó su silla hacia atrás y se arrodilló junto al asiento de Liam, mirando directamente a los ojos de su hijo, viendo toda la vulnerabilidad escondida tras sus muros protectores. «Nunca más», prometió, su voz cargada de emoción. «Nunca te dejaré a ti, ni a tus hermanos, ni a tu mamá. Ahora están atrapados conmigo». La cocina estalló en vítores, mientras los chicos atacaban su desayuno con renovado entusiasmo. El jarabe de arce goteaba sobre la mesa mientras Theo intentaba crear el bocado más grande posible, apilando 3 capas de panqueque precariamente en su tenedor, mientras Noah cortaba cuidadosamente sus panqueques en triángulos precisos, trabajando metódicamente a través de la torre. Al otro lado de la mesa, Ava observaba a Ethan con ojos suaves, años de dolor y desconfianza, derritiéndose como escarcha matutina al sol. Era una mirada que no había visto desde antes de que todo se desmoronara. Confianza pura y sin reservas. Verla hizo que su corazón diera un vuelco, sabiendo cuán preciosa y frágil era esa confianza, y cuán decidido estaba a no romperla nunca más. Esta vez sería el hombre que su familia merecía. Semanas después, Sophie observaba cómo Ava giraba con otro vestido de novia, esta vez un modelo de línea A con mangas de encaje delicado. Las lámparas de cristal de la boutique arrojaban un suave resplandor sobre la tela blanca inmaculada, haciendo que Ava pareciera casi etérea. «Nunca pensé que volverías a caminar hacia el altar con Ethan», bromeó Sophie, pero sus ojos reflejaban una felicidad genuina por su amiga. El reflejo de Ava le devolvió una sonrisa, con una expresión de contento que Sophie no había visto en años. «Nunca pensé que él lucharía por mí», admitió Ava, pasando sus manos sobre el intrincado bordado en su cintura. Al otro lado de la ciudad, Ethan vivía una preparación de boda muy distinta. La boutique de alta gama para hombres se había convertido en algo parecido a un circo, con 3 niños de 6 años emocionados
que la trataban como su patio de juegos personal. «Theo, por favor, devuelve esas gafas de sol», llamó Ethan, tratando de no reír mientras su hijo posaba dramáticamente frente al espejo con unas aviadoras rosa neón, que definitivamente no formaban parte del atuendo de la boda. «Pero papá, me veo genial», protestó Theo, adoptando otra pose. Mientras tanto, Noah estaba firme frente a un perchero de accesorios, aferrado a una capa negra que había encontrado en algún lugar. «Superman lleva capa», explicó seriamente, «y quiero ser Superman en la boda». Liam, sentado en una silla mullida, cruzaba los brazos, claramente poco impresionado con toda la situación. «Los smokings son aburridos», declaró. «¿Por qué no podemos usar ropa normal?» Ethan se vio reflejado en uno de los muchos espejos. Su cabello estaba despeinado, su corbata ligeramente torcida, pero sonreía como un tonto. Nunca había sido más feliz que en medio de este caos con sus hijos. Después de finalmente tomar las medidas preliminares y prometerle a Noah que hablarían del tema de la capa más tarde, Ethan apartó a Daniel mientras los niños estaban distraídos con el plato de caramelos de la tienda. «Necesito que esta boda sea perfecta», dijo Ethan, pasándose una mano por el cabello ya desordenado. Daniel sonrió con complicidad y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja de terciopelo. «Tenía el presentimiento de que lo pedirías». Ethan abrió la caja, conteniendo ligeramente la respiración. Dentro, anidado en terciopelo negro, había un segundo anillo más pequeño, un delicado anillo de promesa destinado a los trillizos. «Prometo», dijo Ethan con la voz cargada de emoción, «que nunca dejaré que nuestra familia se separe de nuevo. Lucharé por nosotros, nos protegeré y te amaré con todo lo que tengo». Ava le apretó las manos. «Prometo que construiremos nuestro futuro juntos, no separados, que enfrentaremos todo como una sola familia, fuerte y unida». El oficiante sonrió y comenzó. «¿Tomas tú, Ethan, a Ava?» «Espera», interrumpió Theo de nuevo, saltando sobre sus pies. «¿Esto significa que podemos llamarlo papá para siempre?» Ethan inmediatamente se arrodilló, reuniendo a los 3 niños en sus brazos. Su voz estaba llena de emoción mientras prometía: «Para siempre». Los invitados se secaron las lágrimas mientras Ethan se levantaba, y el oficiante continuaba con la ceremonia. Cuando llegó el momento del beso, Ethan acercó a Ava, vertiendo años de tiempo perdido y amor renovado en ese único instante. Los trillizos vitorearon y lanzaron pétalos de flores al aire, los pétalos blancos capturando la luz dorada mientras caían alrededor de la recién completa familia Montgomery.